y bueno, más o menos una entrevista que quizá conozcáis, pues se la hicieron Raquel y él, que de alguna forma y un poco todos nosotros en tanto en cuanto ellos trasladaban las preguntas que en aquel momento salieron. Así que os dejo con Leontino, que va a hablar de medicina integral. Gracias. Buenas tardes. El tema que en principio me comprometí a dar era medicina integral y de hecho prácticamente todo lo que voy a hablar es estupendo. Sí. Decía que prácticamente todo lo que voy a hablar se refiere a mi actividad fundamental, que es la de médico, desde hace 38 años, 36 en la Risaca como hematólogo, y una historia que comenzó allá por los años 70, con una huelga en el 75 de médicos, probablemente una de las huelgas más importantes del movimiento sindical español, que dio como resultado un contrato laboral para los médicos que hasta entonces eran considerados como becarios, y saltándonos los despidos de los cuales yo fui una víctima más durante un año, aquello tuvo un enorme poder de, digamos, de lanzamiento de lo que sería la actividad médica en los años 70, 80, hasta el día de hoy. Allí se sentaron las bases de una medicina social, socializada, con espíritu de servicio, con premisas de humanidad. Durante todos estos años, mal que bien, se ha ido conformando todo el conglomerado que conocemos como medicina pública española. La situación al día de hoy la comentaré al final. ¿Qué pinto yo aquí? Pues sencillamente que, como todos los que estamos aquí, en mi búsqueda personal me topé un día con Ken Wilber y después de un periodo previo de búsqueda creí haber encontrado, y de hecho lo aseguro, la respuesta a gran parte de mis interrogantes como persona y como médico. Todo arranca, digamos, como un momento simbólico, un día en el Distrito Federal, en México, y un libro en una librería que se queda pegado en mis manos y que se llama Los sueños de la razón, utopías médicas, de René Dibos, un médico francoamericano con una obra extensísima. Es poco conocido en nuestro ambiente, pero a mí me abrió los ojos y la perspectiva a una medicina que yo intuía, pero que en la facultad ni en la práctica había tenido ocasión de contrastar y mucho menos de debatir con colegas. Bajo el epígrafe de utopías médicas, venía a decir que ninguna utopía en la historia había sido tan larga, tan persistente y a la vez tan falsa como la utopía médica de la medicina moderna, que prometía la desaparición de la enfermedad y, si me apuras, de la muerte de la faz de la Tierra. 40 años después, 30 y tantos años después, nos encontramos de alguna forma en el apogeo ideológico de lo que era una promesa que quiso convertirse en realidad. Allí, digamos, intuí lo que él llamaba en tiempos futuros el loable desarrollo de una ciencia del ser humano. Esa ciencia del ser humano me la encontré en Ken Wilber, que no solo es lo que se dice en términos generales como el Einstein de la conciencia,
sino la primera piedra importante en el árbol de la ciencia del ser humano. ¿Por qué? Hoy, precisamente, en estas jornadas nos toca hablar del cuarto cuadrante del inferior derecho, que tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con el sustrato, el sustento estructural de todo lo que es, digamos, la teoría o el enfoque integral. Es decir, una parte, el exterior colectivo, lo que se puede medir, a lo que podemos llegar con medidas. En otras jornadas se han dedicado al interior izquierdo, al interior izquierdo, mejor dicho, de los 4 cuadrantes se han tocado los 4. Se han tocado los 3 y hoy le toca al inferior derecho, que es lo colectivo, digamos, el exterior de lo colectivo. El tema que tiene que ver con, es decir, la medicina integral, cuando empecé a revisar los textos y intentar un enfoque que fuera lo más, digamos, comprensivo posible y que indujera a la máxima reflexión, me topé con que la medicina es un abstracto en donde podemos hacer la misma división que hoy hemos hecho para la vida con minúscula y vida con mayúscula, y lo mismo podemos hacer para la medicina con minúscula y medicina con mayúscula. Entendiendo que una sería la medicina, por resumir, pero de forma esquemática y tampoco con precisión, pero para el entendimiento, la medicina, digamos, de lo pequeño y la medicina de lo grande, hablando en términos de, digamos, de cosmos, en este caso de planeta, porque nos vamos a referir al planeta. El itinerario tenía, digamos, desde mi interior, como una especie de sueño, que era ver al hombre que me había abierto tanto los ojos en muchos aspectos de mi vida. Ese sueño por fin se cumplió gracias a nuestra amiga Raquel, que en el curso de un viaje proyectado por otro motivo, que era asistir a la conferencia del Foro Mundial en Washington, digamos, ella con su bondad natural intentó y lo consiguió que Ken Wilber nos concediera una entrevista. Esa entrevista, en la cual la foto es testimonio, fue, digamos, el sueño cumplido, sobrepasó con mucho las expectativas, me confirmó en que la teoría y la práctica en Ken Wilber son una y la misma cosa. La humanidad que desprende la bondad, el cariño, el afecto, todas esas cualidades que te hacen sentirte súper cómodo, fue lo que yo experimenté en aquellas 3 horas largas de entrevista que cortamos porque ya lo vimos que no cabía en la silla. El pobre, como sabéis, tiene una enfermedad crónica, un síndrome de fatiga crónica, por llamarlo de alguna manera, y la entrevista culminó a instancias nuestras después de haber disfrutado largamente de ese regalo de Ken. En las 2 medicinas que quería plantear, viene también a colación mi interés durante más de 20 años por la salud del planeta o por acontecimientos en otras épocas de la historia de nuestro planeta, concretamente los impactos de meteoritos o extinciones masivas en términos, digamos, más extensos. Desde el primer libro de Lovelock sobre la extinción de los dinosaurios, allá hace 65 millones de años, los siguientes que fueron saliendo en cascada, de Donald Raup, de Kenneth Sue, y por fin el último, publicado ya en el 97, de Walter Álvarez, cuyo título os recomiendo y su lectura, por supuesto que también,
el Tyrannosaurus Rex y el cráter de la muerte, donde cuenta con pelos y señales todos los detalles de una aventura científica sin precedentes y probablemente lo hagan por su novedad histórica, porque hasta hace 20 años, 25, nada se sabía de los impactos, aunque se sabía, sí, pero no, digamos, había evidencia, como después se ha encontrado con el hallazgo de los cráteres de impacto, de los sucesos que habían asolado este querido planeta nuestro, donde vivimos, este barco donde navegamos, y que produjeron rupturas tan intensas de la evolución que hizo que algunos geólogos actuales y paleontólogos y antropólogos hablen ya de un tipo de selección, de evolución, teniendo en cuenta la teoría darwiniana, digamos, ampliado en el sentido de que la evolución no ha sido un continuo uniforme como se creía hasta hace 30 años, sino que se ha visto jalonada periódicamente por sucesos terroríficos en la vida del planeta. El suceso del que hablamos y el que más se conoce, este de hace 65 millones de años, y del cual tenemos un testigo en Murcia, en Caravaca, donde tenemos un afloramiento de arcilla límite, que es una excursión pendiente donde seríamos muy bien acogidos, porque el alcalde y varios amigos están muy interesados en que la gente visite Caravaca más en este año jubilar. Demuestra lo resistente que es la vida. Quiere decir que a pesar de esas extinciones masivas, la vida ha seguido su curso con orientaciones distintas a las que venía en el continuo de la evolución. Quiere decir que la teoría al uso y a la cual yo me adscribo sería la del equilibrio puntuado, que sería la selección natural funciona para las extinciones de fondo, pero para las extinciones masivas puntuales funciona otro tipo de selección que sería más aleatoria, es decir, donde contaría mucho el factor suerte. Quiere decir que la evolución ha hecho, junto con la suerte, que los humanos estemos aquí. Y en parte se lo debemos a aquella gran extinción que hizo que se le diera la puntilla a aquellos animales grandísimos que eran los dinosaurios, muchos de los cuales se alimentaban de mamíferos, que eran seres muy pequeños y que se resguardaban en grutas y que con la extinción tuvo una explosión especiativa que nos trajo hasta nosotros y que de paso hizo que lo que conocemos como clima surgiera de aquel suceso. Después ha habido más. Uno de los más recientes pues, es el del Oligoceno tardío, hace 30 millones de años, hablo de los grandes. En total se han computado 5 periodos de extinción masiva, todos ellos ligados a impactos de meteoritos. Como estamos en un momento crucial a nivel de humanidad, a nivel de planeta, en donde nos cuestionamos intensamente todo, incluida la historia que nos han contado. Tenemos, digamos, un material extraordinario acumulado en las 2 o 3 últimas décadas que nos permiten, digamos, conocer los efectos de una extinción masiva. Según los criterios al uso, el periodo que viene desde el Neolítico, es decir, desde el nacimiento de la agricultura hasta hoy, son 10.000 años, que son la convención establecida, ha supuesto el mayor periodo de extinción masiva conocida, desde los grandes animales hasta el día de hoy, donde se calcula que perdemos aproximadamente 300 especies diarias, del orden de casi 30.000 especies al año, o sea que son más de 300 diarias. Y
donde la biodiversidad, que es la base de esa difusión especiativa a lo largo de la evolución, está bastante en peligro. Es decir, no solo tenemos, y abundando en lo que se ha comentado esta mañana, estamos ante una crisis, digamos, de valores, una crisis de civilización, una crisis económica, crisis política, crisis médica, porque el sistema médico está en crisis, sino que estamos hablando ya en un escalón superior de una crisis planetaria, o por lo menos la amenaza firme de que puedan desarrollarse una cascada de crisis con esos bucles de amplificación que funcionan según nos enseña la matemática del caos, donde una perturbación pequeña puede desencadenar a lo largo del tiempo perturbaciones enormes en el equilibrio previamente establecido. Entonces, ante esa perspectiva, nos planteamos si la medicina, tal como la contemplamos hoy a escala pequeña, a escala de ser humano, es un instrumento válido, o si al estar en crisis tenemos muchas cosas que cambiar. La respuesta evidentemente es sí. Necesitamos cambiar muchas cosas, fundamentalmente lo que sustenta la medicina en sí misma, que es la humanidad, el factor humano. Se ha dicho y se comenta que la medicina se ha venido deshumanizando al ritmo que se ha ido desarrollando, digamos, la revolución tecnológica. En buena medida eso es verdad. Naturalmente persiste y persistirá siempre el factor humano, de eso que decía Cristóbal esta mañana, de ese ser humano bueno que está trabajando día a día sin esperar y sin figurar en pro de la mejor ayuda que se pueda prestar a otro ser humano que sufre. Pero como resulta que hay también una crisis, digamos, de información, y diréis, crisis de información, es verdad que tenemos más información que nunca, pero tenemos más problemas de interpretación que nunca. La red de Internet está muy bien, pero si no sabemos interpretar la información en sí misma es un factor tóxico, que además contribuye a la enfermedad. La pregunta de esta mañana, en los grupos que se han hecho, que nosotros por desgracia no hemos podido asistir a las conclusiones, pero que Raquel nos contó después, cada grupo había dado una respuesta a la pregunta: ¿el cambio de paradigma está deparando mayor cantidad de enfermedades psicosomáticas o del tipo que sea? Y las respuestas han sido variadas, o por lo menos matizadas, ¿no?, según tú me has comentado. Nosotros en nuestro grupo hemos hablado durante todo el rato, aunque estábamos en el café, en la terraza del café, motivo por el cual nos hemos perdido las conclusiones de los demás grupos, hemos hablado del tema y nos hemos parado en las implicaciones de la pregunta. Primero, el concepto de paradigma, que es un concepto fundamentalmente científico, que acuñó Thomas Kuhn y que lo aplicó a las revoluciones científicas, se ha venido a transponer al resto de las disciplinas, de manera que hoy, como resulta que efectivamente es una palabra hermosa, es una palabra sonora, agradable, pues todo el mundo habla de paradigmas sin saber en realidad a qué se está refiriendo cuando nombra paradigma. Según la definición genuina, paradigma sería una visión del mundo compartida respecto a un montón de cosas. Es decir, ya no la resumimos solo al ámbito científico, que es para lo que estuvo acuñado el término, sino que lo aplicamos a la visión del mundo en otros aspectos, no solo en el científico. Como tal, el paradigma, en el momento en que se nombra, aplicado a la época en la que está viviendo el que la nombra,
según manifestó Kuhn y ha puntualizado perfectamente Ken Wilber, es inconmensurable. Quiere decir, no podemos medir de ninguna manera si estamos en un salto de paradigma, en un cambio, hacia dónde, hacia qué paradigma, no lo sabemos. Únicamente podemos hablar de la historia y los cambios de paradigma que ha habido a lo largo de la historia desde la Revolución Industrial, con el mecanicismo clásico, con el relativismo, con el cuántico, que sí han sido, digamos, cambios de paradigma, porque cada uno de esos inventos, de esos descubrimientos, suponía un cambio en la visión del mundo. Lo que tenemos ahora, a través de la red, es una maravilla. Quiere decir que los niños cuando nacen ya saben más que Platón sabía acerca del mundo. Ya han visto la fotografía de la Tierra, ese planeta azul maravilloso, donde vamos navegando a lo largo del espacio a una velocidad extraordinaria, pero la información no está ordenada. Es una información amontonada. Lo mismo que Ken se refiere a, digamos, a las cantidades y a los montones, cuando habla de el organismo y el montón de organismos, algo en lo que ha incurrido un error conceptual fundamentalmente de la nueva era y de los verdes, gente por otra parte muy inteligente y que han hecho aportaciones maravillosas en diversos campos. Resulta que la cantidad de información no es suficiente para garantizar que los humanos estemos bien informados, porque una buena información requiere necesariamente una correcta interpretación. Entonces, si resulta que sentimos en el espectro de nuestra conciencia, en lo más, digamos, en los estadios más precoces de nuestro desarrollo de conciencia, que sería la sensación, la percepción, etcétera, etcétera, si sentimos que estamos en un verdadero lío, porque estamos en una crisis global, pero no tenemos, digamos, forma de medir, de cuantificar esa crisis en términos no ya de crisis personal, hablando de la enfermedad como una, digamos, alteración de la homeostasis natural del cuerpo humano, sino que tenemos que hablar ya de el planeta que nos sustenta, es decir, del ambiente y la influencia que el ambiente tiene en el ser humano o en la vida en general, pues resulta que disponemos todavía de forma muy precaria de elementos que nos hacen sospechar que la solución no es fácil. Sabemos por sentimiento, por percepción, que estamos viviendo, digamos, una crisis, pero no tenemos, digamos, recetas o medicamentos para curar esa crisis. Tenemos aproximaciones, pero fuera de toda esa aproximación, de todas esas recetas variadas, sí que sabemos que no tenemos alternativa. Y ya lo han dicho muchos, lo hemos leído, me acuerdo de una frase de Edgar Morin, que era el frontispicio de uno de sus libros, Tierra, Patria, donde hablaba del futuro y decía que el futuro o es espiritual o no lo será. Quiere decir que si sin el rescate, porque no es la incorporación de algo nuevo, sino el rescate de algo que está en el origen, como esta mañana decía Alejandro, no es el problema, digamos, el que está en el origen, sino el problema también está en el devenir. Entonces, tenemos necesidad de integrar esa esfera que ha sido cercenada en el mundo tecnológico, industrial en que vivimos, así en rasgos generales, el rescate de esa esfera espiritual es ineludible de cara a afrontar el futuro. Y como yo no soy pesimista en el sentido de decir está todo perdido, no hay nada que hacer, seguro que hay algo que hacer,
aquí estamos precisamente por eso, porque queremos hacer algo, queremos expandir de alguna manera esta inquietud, queremos hacer llegar al mayor número de gente posible el mayor nivel de conciencia posible, es decir, somos conscientes de esa intuición moral básica de la que habla Ken Wilber y deseamos profundamente no que el espíritu venga a nosotros, sino que nos reconozcamos en el espíritu. ¿Eso qué supone? Supone aceptar el ciclo, el macrociclo de la evolución y de la involución. Porque hemos hablado de evolución, pero la involución entendida en términos de, digamos, tal como la visión integral lo plantea, la involución no es sino la materialización del espíritu. Quiere decir que el mundo manifiesto sería la manifestación del espíritu. Llegar a eso en una sociedad fundamentalmente pagana, aunque tenga adscripción religiosa, precisamente en esta época se dan todas las paradojas. Gentes religiosas que son profundamente paganos en su esencia, en su fundamentalmente manifestación, en su actuación. Entonces, romper el círculo vicioso pues es lo que se puede hacer llegando al mayor número de gente posible, utilizando todos los canales posibles y desarrollando en la medida de las posibilidades de cada uno la práctica integral que nos acerque lo más posible, si no a la solución, por lo menos a que el problema de la solución no sea tan intenso como ahora mismo pinta. Entonces, haciendo un repaso rápido de la ciencia tiene fundamentalmente tres métodos: inductivo, deductivo y abductivo. Las ciencias aplicadas, que tienen prisa por obtener beneficios no solo para la humanidad, sino beneficios económicos, porque hay bastante instrumentalización de la ciencia en ese sentido, aplican el tercero de los métodos que he nombrado, es decir, el abductivo. El abductivo no es más que plantear la hipótesis, recoger los datos sobre esa hipótesis para que encajen en la hipótesis inicial, para que los resultados encajen. Comentábamos acerca de las medicinas que hoy se está dando la paradoja de que la enfermedad que se describe como nueva, y se han descrito un montón en las últimas décadas, resulta que tienen solución inmediata o previa con un medicamento ya previamente ensayado para esa enfermedad. Quiere decir que no nos creamos que hay tantas depresiones como dicen las estadísticas, porque son intencionadas. Si dicen 4 millones de españoles están deprimidos, quiere decir que las multinacionales tienen la intención de venderle antidepresivos a 4 millones. Ni nos creamos todos los síndromes que describen, desde el niño inquieto y desatento, desde el estrés crónico evolutivo, 1000 palabras para describir situaciones que son la propia vida. En un mundo donde ya no se trata solo la enfermedad, sino que se medicaliza la salud, donde ya queda muy poca gente que sea normal, de esa que no toma medicinas, todo el mundo tiene que tomar algo, pues resulta que es un mercado maravilloso. Entonces, insistiendo en el tema del aspecto oscuro del cuarto cuadrante, es decir, lo que Raquel decía, la sombra del cuarto cuadrante, la parte oscura de ese cuarto cuadrante. Si analizamos y nos guiamos un poco por el eneagrama, que es ese instrumento maravilloso de autoconocimiento que nos legó a Occidente el gran místico ruso Gurdjieff,
Resulta que el mundo estaría ahora mismo, no en, digamos, lo que es el mundo visible, el mundo manifiesto, el mundo que conocemos, el del consumo desaforado, el de etcétera, etcétera. Estaría presidido no por el aspecto sano, sino por el aspecto insano, es decir, por la sombra. Si aceptamos que básicamente la estructura del eneagrama básica es el triángulo central, la pereza, la vanidad y el miedo, pues resulta que estaríamos viviendo el eneagrama del planeta en términos de anestesia, de lo que es la sensibilidad para acercarse al otro, en el marketing más descarado para venderle al otro lo que no quiere ni consumiría espontáneamente, sino inducido por la propaganda, y estaría sujeto a la autoridad, obediente a la autoridad, pero no a la jerarquía sana, sino a una jerarquía de dominio patológica. Entonces, ese sería, según y siguiendo un poco a Claudio Naranjo, que fue el que postuló el eneagrama del mundo en esos términos, estaríamos, digamos, viviendo los peores momentos en cuanto a esos tres aspectos que han hecho de la vida humana algo al borde del precipicio. Se ha hablado en términos de autoculpa, los humanos no tenemos remedio, lo destruimos todo lo que pisamos. En los humanos, ya nos ha dicho Ken, que estamos todas las categorías en los distintos niveles de desarrollo de conciencia. También es verdad que cuanto más alto es o más profunda es la conciencia, el número, o sea, la extensión, es menor. Entonces, por eso, ese imperativo moral de intentar llevar a la mayor extensión posible la mayor profundidad de conciencia. Y con esos presupuestos es con los que yo estoy aquí y con los que, mientras tenga salud, seguiré manteniendo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene preguntas rápidas? ¿Hay tiempo para preguntas? No, tenemos 2 minutos. Pues lo dejamos. Hablamos mañana, ¿vale? Venga. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, tenemos ahora con nosotros a Paloma Zamora,